Cuando mi mamá iba a llevarnos a mi hermana de al colegio y se despedía, yo me quedaba pensando, ¿qué carajos hace la gente mientras yo estoy metida aquí de 8 a 4? ¿Qué estará haciendo mi mamá? ¿Qué estaría haciendo yo si no tuviera que estar metida aquí de 8 a 4? Viviendo, porque si yo hubiera querido estar ahí de 8 a 4 probablemente nunca se me hubieran ocurrido esas preguntas. Pero es que yo no quería estar ahí. Lo sentía como una cárcel, constantemente anhelando mi libertad de tiempo. Siempre tuve curiosidad del mundo afuera, porque nunca entendí por qué teníamos que seguir un currículum y estar en un espacio mientras todo sucedía afuera. Yo quería hacer música y pintar, por eso me fue siempre tan mal en el colegio, porque no podía como encasillarme en todo esto que estaba dicho y que tocaba hacer. Después de estar 1 hora y media en la ruta por la mañana, dormida probablemente porque no siempre está mamado cuando va al colegio, llegaba y me escondía detrás del coliseo, detrás de un murito con la guitarra a tocar todo el día y a pintar con una amiga y parchábamos ahí todo el día. Y en algún momento pues obviamente tenía que salir a comer. Entonces llegaba y me encontraba fijo a un profesor con el que había tenido clase. Y pues yo, mientras él me preguntaba por qué yo no había entrado a clase ese día, me inventaba alguna cosa como que estaba en una cita médica, lo cual obviamente jamás me creyeron, pero yo no vine a hablarles ni a discutir mis capacidades de mentir, sino a contarles cómo, si no cumplí exitosamente los parámetros del sistema educativo, ni fui nunca a la universidad, construí una carrera. Para eso, quisiera que nos preguntáramos a qué vamos al colegio, o a qué nos han dicho que vamos al colegio más bien. A aprender las bases para ir a la universidad, después. A aprender las bases para relacionarnos en una sociedad, después. A aprender las bases para tener un buen trabajo, después. A prepararnos para la vida, después, porque al parecer la vida no es ya, sino después. Ahora, ¿realmente aprendemos eso? ¿O cuando salimos del colegio estamos más perdidos que el berraco porque no tenemos ni idea de cómo ejecutar todo eso que supuestamente aprendimos? Y en medio de los dolores de cabeza, gastritis, dolor de espalda por cargar la maleta, alergias, bueno, acá seguro tenemos todos un montón de razones, yo empecé a cuestionarme si era necesario pasar por ahí. Y yo estoy segura que no. Pero si no vamos al colegio, ¿cómo aprendemos? Ahí creo que es importante que revisemos la palabra aprendizaje, que es obtener conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Cómo lo obtenemos? Todo eso es discutible y creo que por eso siempre me cuestionó y me cuestiono todavía, porque creemos que ir al colegio es la única manera de aprender o de hacer que nuestros niños aprendan. Y que no solo, la verdad, yo pienso, y después de mucho investigar sobre este tema, me obsesioné un poco, la verdad. Sé que el aprendizaje sucede cuando hay un interés de por medio, hay entusiasmo de por medio, hay una emoción que hace que toda esa información se quede ahí. Y que no solo sea memorizar, que al final muchos estarán de acuerdo conmigo, es lo que vamos a hacer al colegio, para pasar exámenes, luego olvidarnos de toda esa información que aprendimos durante horas, para almacenar temporalmente nueva información para el siguiente examen. Y nos la pasamos en ese camino durante por lo menos 11 años en el colegio. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá tomaba clases de guitarra con un profesor que iba a la casa, y pues yo quería aprender también. Entonces pedí clases también con este señor. Él, a la segunda clase, le dice a mi mamá que de pronto la guitarra no es lo mío, que de pronto tengo que buscar otro instrumento porque pues eso por ahí no era la cosa. Y pues yo, por más interés que tuviera, me lo creí, porque como nos han enseñado, los adultos saben más que los niños. Después de unos años, armamos una banda de rock con mi hermana y unas amigas en el colegio, donde yo tocaba batería, porque pues cambié de instrumento efectivamente. Y ensayábamos todos los viernes después de la jornada normal del colegio. Y nosotros, los seres humanos, y me he dado cuenta también en muchas conversaciones y hoy, que tenemos un sentido de supervivencia mental y emocional tan fuerte y tan bonito,
que yo me convencí que valía la pena pasar todas esas horas estudiando materias que odiaba, sintiéndome demasiado infeliz, haciendo tareas o al menos fingiendo que hacía las tareas para pasar esas 2 horas los viernes ensayando y haciendo música. Después de un tiempo, descubrí en esos ensayos que me gustaba mucho cantar, pero pues ahí ya va la vuelta de estar tocando batería y tratar de afinar y toda esta cosa. Entonces mi hermana es guitarrista, Daniela, y Dani, yo decía, bueno, ven, siéntate acá, toca, para mientras yo toco batería y canto, pues que suene como un poquito mejor en mi cabeza y así. Entonces Daniela ahí, hasta que un día obviamente se cansó y en vez de mandarme el carajo me dijo, ven, te voy a enseñar unos acordes, apréndetelos y sácate tú tus canciones y canta y practica tú. Y yo, ok, sí, sí, ¿verdad? Sí, me senté, practiqué un montón. Y de ahí a hoy han pasado años de práctica, de preguntar a amigos que conozco cómo se llama ese acorde, cómo se hace, qué es eso. De solamente ver y aprender lo que voy viviendo. Nunca, en ese momento de mi vida, no podía tener un profesor de guitarra. Y fue, creo que una manera que me enseñó a mí a desarrollar mi propia forma de aprender, de encontrar las herramientas para tener el conocimiento que hoy tengo y con el que vivo hoy. Y sigo aprendiendo todos los días, porque para mí ya no se trata de llegar a una meta, ya no, y digo ya no, porque realmente en un momento yo me creí que todo venía después. Aprender por gusto y no por obligación, y esa frase a mí me revolvía, ustedes no se imaginan lo que me generaba, porque yo no entendía que eso fuera posible. Eso me lo decían a mí todo el tiempo para motivarme a aprender cosas que nunca me interesaron. Entonces yo lo bloqueé y para mí era como eso no se puede hacer, sin darme cuenta que lo que hacía con la música era precisamente eso. Pareciera que estoy en contra del colegio, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas al respecto, pero sí siento que los colegios tienen que replantearse la manera en la que abordan el aprendizaje. Yo entiendo que hacen parte de un sistema de negocio que tienen que cumplir con las estadísticas y los exámenes y estos yo no sé cómo se llaman, estos que hacen como entre los colegios para que, como para saber qué colegio está más alto y no sé qué más. Pero los intereses de los niños, ¿dónde están? ¿A quién le importan? Y si ustedes se ponen a pensar, no es solamente un tema que los colegios deban replantearse. A los papás y a las mamás se nos está olvidando esa vaina que es lo más importante. Por eso, yo creo que es más importante que pensar en el colegio, es preguntarnos como papás lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a respetar y apoyar los intereses de nuestros hijos e hijas? ¿Hacen las cosas que dicen disfrutar para complacernos a nosotros? ¿Interfieren lo que quiero de ellos en su desarrollo o son libres de elegir? ¿Confiamos en ellos? ¿Confiamos en nosotros mismos? Viene ahora la parte más importante de mi historia, Juanfran, ahí con la diapositiva, gracias. Ella es Julieta, es mi hija, tiene 9 años, y ella empezó la vida escolar como muchos de nosotros, ¿no? Jardín, colegio, otro colegio, otro colegio. Y cuando tenía 6 años nos llamaron a mi esposo y a mí a decirnos que Julieta teníamos que ponernos a estudiar un poco más porque no iba a pasar a segundo. Entonces, bueno, me falta una parte muy importante y es que yo trabajé en uno de esos colegios. Y sí, trabajé en un colegio después de contarles toda esta vaina de mi experiencia escolar y de todo, pero yo siempre creí que podía hacer algo desde ahí y creo que lo logré la mayoría del tiempo. Aunque empecé a ver el funcionamiento interno de los colegios que en ese momento de mi vida normalicé y ahora me acuerdo y me alarma un montón, como tantos objetivos que tocaba hacer cumplir a los niños para que el nivel del colegio no bajara, o tantos papás que pudiendo estar con sus hijos no estaban, ¿sí? O tantos niños que llenaban de cosas materiales para justificar todo ese tiempo que los papás no estaban con ellos, por estar trabajando por su propio bien. Ahora sí, cuando Julieta estaba en el colegio y nosotros, bueno, con mi esposo intentando entender cómo hacer para ayudarla,
pensamos que la forma de hacer que ella pasara a segundo era estudiar más, ¿no? Porque entre más horas de estudio, más aprendía. Y ahí empezó una maratón ridícula. Nos levantamos a las 5:09 de la mañana, le embutíamos el desayuno, se llevaba, la mandábamos en la ruta así como un paquete con medio desayuno todavía en la mano, ¿sí? Alguno identificado con esa idea. Llegaba al colegio, luego llegaba a la casa casi a las 5 de la tarde, súper cansada, a tomar onces, a hacer tareas y a estudiar. Más, porque tocaba pasar a segundo. Se acostaba a las 11 de la noche llorando. Y así pasamos el año. Fue lo más innecesario que hemos hecho jamás. Después de entender que esa no era la manera, nos pusimos a investigar porque tenía que haber otra forma. Encontramos unos colegios alternativos impagables, claramente, y luego descubrimos el homeschooling. Ahí eso nos llamó la atención porque creíamos que iba a haber más libertad de por medio, entonces planificábamos cada detalle de su día, con currículums en casa y juegos y de todo, y no tenía tiempo para nada más. Luego pasamos a un colegio virtual, que terminó siendo casi la misma vaina, porque tampoco podía decidir si lo quería o no lo quería hacer. Un día, Julieta nos pidió aprender sin currículum. Y pues nosotros entramos en crisis porque ¿cómo carajos le vamos a creer a una niña de 8 años que podía aprender sola? Pero le creímos, confiamos, y no fue fácil porque nosotros no estamos acostumbrados a confiar en los niños. En este momento vivimos aprendizaje según sus intereses, proponemos constantemente actividades, pero no imponemos nada. Tiene un parche de amigos increíbles que de hecho están aquí hoy, con los que compartimos un montón de experiencias, porque disfrutamos la vida. Ella es libre de elegir, viviendo ya, no después, y nosotros siempre la estamos acompañando. Con esto, yo no estoy diciendo que no sea necesario acceder a alguien más para aprender algo. Yo hablo del poder de autoaprender, de encontrar esos conocimientos uno, ¡pum! Sí, nosotros tenemos la capacidad de encontrar los caminos en libros, en internet, como sea, con una persona, un amigo, ¿sí? Un primo que sabe algo que tú quieres entender. Y siempre cuestionar todo, buscar esa información que te interesa realmente aprender. Es tener el control de nuestro conocimiento y descubrir una autodisciplina increíble que ha sido coartada siempre. Quiero aclararles algo. Y es que yo no siempre pude decidir ni cuándo ni cómo hacer las cosas. Hace unos años era una mamá soltera, sin trabajo, que donde me hubieran hablado de autoaprendizaje y libertades, me hubiera muerto la risa y probablemente hubiera mandado al carajo a la persona que tenía enfrente. Pero era porque me moría de miedo, no me creía capaz y también fue porque no confiaron en mí. Decidir es un privilegio. O creemos que es un privilegio porque al parecer solamente podemos decidir cuando pasamos toda la vida que nos dicen que tenemos que seguir. Y cuando llega ese preciado momento de decisión, no nos podemos equivocar. Y eso nos consume en ansiedad y un miedo terrible. Por eso, ahora quiero cantarles una canción que escribí precisamente pensando en eso, en esos momentos de miedo y en todos esos miedos que realmente cargamos todos los días como fantasmas, porque dejarlos ir también es una decisión, sanarlos es una decisión. Vengo de un lugar oscuro y gris, camino entre rastros de lo que fui, he visto caer mi voluntad para seguir, y he tocado fondo y me perdí, pese a que caí, hoy puedo respirar de nuevo.
Y aunque me rompí y cuesta caminar, lo intento, aprendí perdiendo. Apagar las voces que me atan a mis miedos, a desafiar fantasmas que me frenan en el tiempo. Apagar las voces que me atan a mis miedos y a desafiar fantasmas que me frenan en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con esto, dada la dificultad técnica propia. Vamos a ver. Muchas gracias. Esta canción se llama Pasos. Más o menos por este momento de mi vida empecé a hacer las paces con no haber ido nunca a la universidad, porque siempre creí que tocaba ir, ¿no? Como que hacía parte de este camino que tenemos pintado al frente de jardín, colegio, universidad, marido, hijos, toda esa vaina. Pero si no vamos por ahí, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Hacer lo que queramos está bien. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que decía, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana? Sí, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué nos hace sentir tan inseguros que nos dijeran eso? ¿Por qué si hacer lo que da la gana en verdad es lo máximo? Es hacer lo que tengas ganas de hacer. Pero seguramente nuestros papás y mamás, en plena angustia, ¿no? Porque esta frase no la mandaban como un verdadero mensaje de haz lo que te da la gana, sino preocupados porque no hacíamos lo que ellos querían, nos la mandaban de manera de reflexión, pero nos dejaba pasmados y terminamos haciendo lo que ellos decían, porque la verdad era que no podíamos hacer lo que nos daba la gana. Al decirnos eso, realmente nos estaban desvirtuando nuestra capacidad de decisión. Y pues si no confiaban en nosotros cuando éramos chiquitos, ¿cómo hacemos de grandes para confiar en nosotros mismos? Y ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dejado hacer lo que nos daba la gana? Seguramente muchos de los que están aquí no estudiarían lo que estudian o no trabajarían en lo que trabajan. Y vale la pena preguntarnos si la carrera que elegimos fue escogida por nosotros o por nuestros papás, por ejemplo. Las motivaciones vienen de lugares positivos, como de intereses propios, o negativos, como de intereses de alguien más. Pero eso es terrible porque nos amarramos a no intentar cosas nuevas, a no enriquecer lo que realmente somos y lo que de verdad nos apasiona, a no hacernos partícipes de nuestro propio movimiento. Por eso, ahora, voy a cantarles una canción que escribí con esa necesidad del ser humano de moverse, ¿no? Porque a veces parece que todo está perfecto, pero necesitamos cambiar algo, cuestionar algo. Y esta canción se llama Movimiento. Todo está bien, todo está en calma, así se suponía que debía ser. Y si está bien, ¿por qué me espanta la idea tan maniática de entender que cambia su forma y cambio también? Solo estaré aquí un momento, todo siempre está en movimiento. Bajo la piel a veces cambian las fuerzas que me traen a estar de pie, pero esta vez cuando me atrapan me llevan a avanzar y a mover los pies. Y aunque aún no sepa a dónde llegaré y solo queda este momento, todo siempre está en movimiento.
estaré aquí un momento, todo siempre está en movimiento. Solo estaré aquí un momento, todo siempre está en movimiento. Gracias. Muchas gracias. Ojalá podamos encontrar eso que tenemos dentro, liberarnos de todo lo que creemos aprendido, cuestionarlo todo, hacer lo que queramos. ¿Saben qué? Hagan lo que se les dé la gana. Gracias. Muchas gracias.